te invitamos a revisar información relacionada con el diseño de una situación significativa. 1.1. Aprendizaje a nivel real. Iniciaremos revisando la importancia de considerar el aprendizaje a nivel real de las y los estudiantes. Para las y los docentes. Para las y los estudiantes. 1. Permite organizar el proceso didáctico en función de las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes. 2. Permite acompañar a las y los estudiantes en su trayectoria educativa para alcanzar el perfil de egreso según el nivel. Para las y los estudiantes. 3. Aprenden de acuerdo con sus características, fortalezas y demandas. 4. Desarrollan sus potencialidades de manera progresiva. A continuación, te invitamos a observar el video Actuar competente. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente en Servicio, presenta el curso Aprendizaje a nivel real, con el tema El actuar competente. Esto ustedes lo conocen, esto está escrito en el papel, ¿no? Desde el año 2016. El currículo dice que la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito en una situación determinada. Bueno, miren ustedes, el gorila es exactamente lo que hace. Las personas responden a una situación usando lo que saben, usando los recursos que tienen, basados en la experiencia que los respalda, en las habilidades que han logrado desarrollar. Entonces, es obvio que cuando yo enfrento una situación que me desafía, yo tengo que responder haciendo el mejor uso posible de las cosas que conozco, ¿sí? Pero la definición dice, además, que supone comprender la situación y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Naturalmente, miren, las mayores dificultades en las que nos metemos las personas es cuando enfrentamos un problema con los ojos cerrados y no hacemos el esfuerzo por entender el problema, sino pasamos de frente a ver cuáles son mis alternativas. Y es más, ni siquiera pensamos en las alternativas, sino que echamos mano de la primera que se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Entonces, eso se llama actuar de manera irreflexiva. Y cuando eso ocurre, las cosas no salen mal. Entonces, dense cuenta que la definición que está en el currículum sobre el significado de una competencia es de un enorme sentido común. Esto que está escrito aquí son cosas que ustedes y yo hacemos comúnmente cuando enfrentamos situaciones que nos representan un problema en la vida personal, familiar o laboral y profesional. Claro, a veces no lo hacemos. A veces las personas, por actuar sin pensar, cometemos graves errores. Pero cuando actuamos pensando, con plena conciencia de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, las probabilidades de poder responder adecuadamente a esa situación son mucho más altas. Pasemos a la siguiente. Ok. ¿Qué cosa es una competencia entonces? Una competencia no es un conjunto de datos. Los datos son importantes. Hay datos que uno necesita manejar. Tampoco es información. La información es importante, es valiosa. Yo necesito información para poder enfrentar una serie de situaciones. La información son datos más organizados, ¿no es cierto?, más conectados, ¿no? Los datos son piezas de información aislada. También tengo conocimientos a mano y los conocimientos son muy importantes porque entonces ya son piezas de información conectadas con un significado, ¿no es cierto? Ya hemos logrado conceptualizar una serie de datos, un conjunto de informaciones y ya tenemos conocimientos. Los datos, la información y el conocimiento han sido, son y seguirán siendo importantes toda la vida. Pero la competencia, ¿qué cosa es? La competencia no es aprenderse los datos, aprenderse la información o aprenderse los conocimientos. Es aprender a hacer uso
de los datos, de la información, del conocimiento, para entender y enfrentar una situación problemática. No es como en el pasado que uno piensa que una persona está bien formada porque sabe muchas cosas, sino porque sabe utilizar inteligentemente lo que sabe para poder resolver problemas, ¿no? Y enfrentar situaciones complejas en la vida. Entonces, de esa información o de ese conocimiento para construir algo, construir una solución, construir en el patio trasero del nido. Miró a la niña por unos segundos, se bajó y le cedió el columpio a su hermano menor. Cuando yo vi esta escena quedé maravillado, porque esta niña de 5 años, hizo el circuito perfecto de una respuesta competente a una situación desafiante. Casar por segunda vez, la niña se queda contemplando la escena y en su cabeza lo que está haciendo es construyendo un diagnóstico nuevo de la situación. Se da cuenta que una actitud imperativa no va a conseguir resultados para tratar de entender mejor el origen de nuestros síntomas. Y entonces nos cambian el tratamiento. Y entonces el médico evalúa la situación, elige una opción entre varias, la pone a prueba y si no funciona, elige otra. En tercer lugar, tomo una decisión y la pongo a prueba. Entonces yo regreso a la experiencia. Y luego, una vez que la he puesto a prueba, la evalúo. Es decir, vuelvo a reflexionar. Este es el circuito de una competencia, el circuito básico de una competencia, que yo estoy seguro, cuando ustedes responden competentemente a un problema cualquiera, siguen el mismo circuito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas veces hacemos este circuito inconscientemente. ¿De qué se trata cuando la respuesta competente a los problemas se convierte en objeto de educación? La diferencia es que cuando esto se vuelve un objeto de educación, entra, ¿no? como un tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces las personas aprendemos a hacer este circuito de manera consciente. Y entonces yo puedo desarrollar mis habilidades para hacer un análisis crítico y objetivo de los problemas que enfrento. Desarrollo mis habilidades para poder reflexionar mis alternativas y elegir la más adecuada. Desarrollo de especialización, de formación, de aprendizajes en niveles cada vez mayores, todo el tiempo, y tomando decisiones y evaluando sus decisiones. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Ahora presentamos las orientaciones para el desarrollo de competencias, señalados en el capítulo 7 del Currículo Nacional de Educación Básica. Partir de situaciones significativas. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Aprender haciendo. Partir de los saberes previos. Construir el nuevo conocimiento. Aprender del error o el error constructivo. Generar el conflicto cognitivo. Mediar el progreso de las y los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Promover el trabajo cooperativo. Promover el pensamiento complejo. A continuación, te presentamos una propuesta para formular una situación significativa. 1. Considerar los resultados de la evaluación diagnóstica. 2. Buscar una situación problemática del contexto. 3. Incluir un reto que debe ser resuelto por las y los estudiantes en una secuencia de actividades. A continuación, te invitamos a observar el video ¿Cómo diseñar situaciones significativas para desarrollar competencias en tus estudiantes? Es importante plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué aprenderán nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes aprenderán a desarrollar sus competencias, entendidas estas como la facultad de poder movilizar y combinar diversas capacidades, a fin de lograr un propósito o resolver un problema. ¿Cómo se desarrollan las competencias? Pueden desarrollarse a partir de planteamiento de situaciones significativas. Entonces, ¿qué es una situación significativa? Es el punto de partida para generar aprendizajes,
debe constituirse en un reto o desafío que permita movilizar y combinar diversas capacidades para desarrollar competencias. El reto debe promover que las y los estudiantes asuman un rol protagónico en su resolución. Para ello, se proponen actividades que busquen la solución al problema y que les permita movilizar las capacidades para el desarrollo de las competencias. La situación debe ser interesante y relevante. Determinamos si el reto es alcanzable para las y los estudiantes. Entonces, la situación debe conllevar un desafío o reto que las y los estudiantes afrontarán movilizando diversos recursos, capacidades de la competencia, lo que te permitirá avanzar en el desarrollo de sus competencias. Pero, ¿cuándo una situación es significativa? Una situación es significativa cuando despierta el interés en las y los estudiantes como sujetos que aprenden. La situación ocurre en un contexto determinado, local, regional, nacional o mundial. El reto planteado a partir de preguntas ayuda a despertar el interés de las y los estudiantes y demanda combinar estratégicamente las competencias para resolver un desafío. El reto demanda que las y los estudiantes utilicen sus saberes previos y se acerquen a un nivel mayor de desarrollo de la competencia. Hay claridad de relación entre el reto y los productos que realizarán las y los estudiantes, que ofrecen evidencias de aprendizaje. Muchas gracias, queridas maestras y queridos maestros. Hasta otra oportunidad. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Estimada y estimado docente, para continuar, te invitamos a revisar cómo el docente Danilo del área de matemática diseña una situación significativa. Solo debes dirigirte al botón Práctica Reflexiva Diferenciada en el aula virtual.